Bienvenidos, ¿cómo estamos, Héctorcito? Lunes de Cocina CDMX aquí a través de Capital 21. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, vamos a preparar, Héctor y yo, 3 deliciosas recetas. No se los van a poder perder, de verdad, lápiz y papel están muy fáciles de hacer. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer unos sándwiches de jamón. Ajá. Con nueces. Con nueces. Las vamos a tostar porque la nuez tostada, cuando explota esa grasita entre cada nuez, el sabor es completamente diferente. Y luego, ¿qué vamos a hacer? No, lo voy a decir yo porque es la de mi mamá. Una sopa de pollo, la de mi mamá. Les va a encantar, facilísima de hacer. Y luego... vamos a hacer unos taquitos de guacamole. Ah, muy bien. Con una salsa de carne y con chile guajillo. Me encanta la idea. Vamos a hacerlo diferente. En vez de que sean taquitos de carne con guacamole, aquí los vamos a hacer diferente. Bueno, pues para esta receta de los sándwiches, ahí están los ingredientes, lápiz y papel. Vamos a verlos. Sándwiches de jamón y nueces. Ingredientes: 125 gramos de jamón picado en cuadritos, media cebolla en cuartos, 3 pepinillos, media taza de nueces tostadas y frías, 2 cucharaditas de mostaza de Dijon, 1/4 de taza de mayonesa, 16 rebanadas de pan blanco, salsa tabasco al gusto. Adorno: media taza de mantequilla fundida, perejil picado finamente, media taza de nueces tostadas picadas finamente, hojas de lechuga, una taza de jitomates cherry a la mitad. Bueno, pues para esta receta vamos a necesitar un procesador de alimentos. O ¿sabe lo que puede hacer si usted no tiene el procesador? Hágalo en licuadora, le va a quedar perfectamente bien la mezcla. Y necesitamos empezar a procesar jamón. A ver, vamos a empezar a poner, mi querido Héctor. Sí, claro que sí. Te voy a abrir todo el procesador. ¿Listo? No me voy a caer. Y yo aquí estoy tostando panecito, jamoncito, muy bien. Todo el jamón. Vamos a usar nueces que son las nueces pecanas o nueces de cáscara de papel. Las tostamos ligeramente en el tostadorcito o en un sartén muy ligeramente, sin perderlas de vista en ningún momento. Y estamos listas. Vamos a poner las nueces. Vamos a poner las nueces. Listo. Si quieres también las ¿Qué vamos a poner más? ¿Tantita de cebollita? Vamos a ponerle cebollita, ¿por qué no? Vamos a ponerle unas gotitas de salsa tabasco. ¿Tabasco? Tabasco. Héctor encontró con chipotle, la cual está muy buena. Te regalo estos 2 corazoncitos. Claro, sí. Voy a usar pepinillos. A la gente no le gustan mucho los pepinillos, pero me parece que les va a dar un sabor especial. Vamos a ponerle poquitos porque nuestro gusto aquí no les encanta. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ok, ¿unos cuantos? Unos 4. ¿4? ¿Listo? Ya regreso. Ok. Ahora sí, vamos a usar mayonesa de una vez. Mayonesa. Héctor, sí, vamos a ponérsela. Mayonesa. Suficiente mayonesa. Y voy a usar mostaza. Yo estoy usando una mostaza. Gracias, Héctor. Voy a usar una mostaza que se llama mostaza de Dijon, que es de la región de Dijon en Francia. La puede encontrar en cualquier súper. Y si no, usemos la de siempre. La amarilla es buenísima. A mí me encanta. Te regalo todo esto, corazón. Sí, muy amable. Ahora viene lo difícil. Vamos a usar este procesador, que lo estamos usando por primera vez. Y bueno, usarlo es todo un arte. Un arte, ¿verdad? A ver, Héctorcito, si nos sale el numerito. Ahí está. Ándele, perfecto. Si usted ve que esto está pasando, mire nada más lo que vamos a hacer. Abrimos y con un cuchillito que tiene la parte de la sierra y aquí está planito, con lo planito bajamos todo perfectamente, como si fuera una miserable. Estamos listos nuevamente, pero hay que poner otra vez todo el procesador. ¿Listo? Tenemos 2 minutos para terminar este delicioso platillo, así que me voy a apurar. ¿Estamos listos? Ahí se está procesando ya. Voy a fundir mantequilla en el horno por unos cuantos minutitos. Y tenemos ya el pan tostado, ¿está listo? Ah, mira qué lindo se tostó. Perfecto. Y ya está lista yo creo, ya. Y ya tengo lista yo aquí nuez y perejil. Las voy a mezclar perfectamente con una cucharita. Ah, muy bien. ¿Cómo quedó esa? Ah, muy bien. Nos quedó bien, ¿no? Como un paté. Quedó como un tipo de paté. Voy a mezclar. Para que te lo pueda vaciar. Órale. Y si quieres empezamos a quitar el tostador. Exactamente. Te ayudo con esto. A ver, ponlo ahí. Exactamente. Y te regalo este tostador. Y también el procesador de una vez. Para que... Tip de cocina. Cuando uno usa esta máquina, que es un procesador de alimentos, por favor, estas, que son las aspas, tienen un filo tremendo. Por favor, cuando las vaya a lavar, póngalas por aparte. No las meta al fregadero, por favor, así nada más, porque cuando uno mete la mano se puede rebanar. Por favor, se tienen que poner aparte, ¿ok? Bueno, nada más estoy esperando la mantequilla. Ahora sí preguntando, ¿no, corazón? Por favor, mientras que... Lo voy a pasar primero a un bolecito. Vamos a ver si está la mantequilla. Uy, está perfecta.
Muy bien. ¿Estamos listos? Tenemos plato de presentación, tenemos lechuga, tenemos jitomates cherries y tenemos esta mezcla de perejil con nuez. Ok, perfecto. ¿Listo? Ahorita le Juntamos. bajo todo. Así, voy a ver de qué manera me van a quedar perfectos mis panes. Ahí están. Juntamos perfecto. Tengo mi cuchillito aquí que tienen todas las amas de casa. Este es un muy buen lunch o un muy buen desayuno para los chavitos para que se los lleven a la escuela. Tiene absolutamente, tiene proteína, tiene nueces, o sea, tiene mayonesita, que tiene aceite de oliva, que tiene yema de huevo, ¿no? Por favor, un sándwich diferente que podemos hacerlo y tenerlo ya listo en el refrigerador. Sí, sí. Bueno. Se ve delicioso, ¿no? Vamos a ponerlo así. Presionamos tantito. Y mira lo que yo voy a hacer. Voy a... pásame esa brochita, mira, que alguien estaba jugando con él en la mañana, que para qué era la brochita, Esta, miren, vamos a barnizarlo con mantequilla fundida. Así para que veáis, se está viendo, ¿verdad? ¿Listo? Y ahora lo voy a pasar. Voy a ponerlo aquí extendido mejor para que usted lo vea perfectamente. Voy a pasarlo. Y vamos a presionar tantito. Y miren qué linda la presentación. Es completamente diferente. Nuevamente pasamos por mantequilla. Y mientras que yo estoy terminando de poner mantequilla y nuevamente ponerle el perejil y la nuez, ¿por qué no vamos a ver los ingredientes de esta receta que sigue? Que es una sopa de pollo De tu mamá. Muy bien, me parece muy bien. Ahorita regresamos. Sopa de pollo, la de mi mamá. Ingredientes: 8 tazas de agua, 2 pechugas de pollo sin piel y sin grasa, 2 piernas de pollo sin piel y sin grasa, 3 zanahorias peladas a la mitad, 3 tallos de apio en cuartos, una cebolla rebanada, una cucharadita de sal, 2 dientes de ajo picados, una hoja de laurel, 3/4 de taza de arroz, perejil para adornar. Qué bueno que ya tomó nota porque esta receta realmente dice mi mamá que es para el alma o para el corazón. Entonces una sopita caliente de pollo siempre es muy buena. Y bueno, voy a empezar por ponerla desde el principio. Tengo una pechuga de pollo, por supuesto, le quité un poco la piel para que no hacer mucha grasa, Mucha no lo grasa necesitamos. más que nada. Recipiente, agua fría, desde agua fría vamos a usar, por favor, es muy importante. Siempre que vamos a usar, hacer un caldo, que no es un consomé, es un caldo, o un fondo, siempre es a partir de agua fría. Tengo tallos de apio gruesos porque luego los voy a descartar, pero también los puedo picar y servirlos como guarnición. Tengo zanahoria, por supuesto, lavada, luego la pelamos y luego la voy a poner en trozos grandes porque como el tiempo de cocción es muy largo, entonces quiero que se esté ahí cociendo. Pero también quiero que me quede firme, como la que tengo aquí ya está cocida. Y está muy linda, el color está perfecto, sí. No se puso zanahoria cafezosa después de 3 horas de estar viendo, sino que está perfecta. Tengo ya el pollo y tengo hoja de laurel, perdón, voy a poner una hojita de laurel. A mí el laurel no me gusta, pero a la gente le gusta mucho, entonces vamos a poner una hierba de olor. Y una cebollita con una cebolla con ajo. Y miren qué lindo lo hizo Héctor, le dije que lo pusiera con un palillito. Esto es porque es muy feo que a los comensales de repente, a la hora de servir el caldo, le toque un ajo o un trozo de cebolla. Me parece que es muy saludable, entonces con un palillito, muy bien puesto, lo vamos a poner. Y vamos a poner a cocer esto por aproximadamente unos 30 a 40 minutos a que el pollo esté perfectamente bien cocido. Ya que está cocido, voy a sacar el pollo y lo voy a desmenuzar. Ya está desmenuzado, ¿verdad? Sí, aquí lo tenemos sí. listo. También saqué mi zanahoria y la hice en rodajas para presentación, bonitas. Recuerden que la presentación es lo más importante. Después de eso, saqué 1,5 taza de caldo, que aquí lo tengo listo, y voy a poner a cocer mi arroz con ese caldito. Usted, si no lo quiere hacer así y quiere hacerlo con agua, también es bienvenido. Y ya tengo listo mi arroz. Ya tenemos listo entonces el pollo, el arroz y las zanahorias. Y mi caldo sigue hirviendo, si podemos ver aquí, ya está el movimiento, ya está empezando a hacer burbuja, que son esas burbujas furiosas que le dicen que es cuando sabemos que está hirviendo, ¿no? Vamos a agregar entonces aquí ya nuestro pollo, ahora sí ya, pollito. Vamos a ponerle bastante pollito, desmenuzadito, miren qué rico.
Esta sopa la hace siempre mi mamá cuando estamos tristes o cuando estamos con mucho frío y me parece muy buena opción que las mamás como la mía se preocupen todavía de mí a esta edad. Me parece muy bien. Listo, vamos a poner tantito arroz. Y finalmente voy a poner las zanahorias. Ya todo está cocido, así que nada más voy a... Gracias, corazón, muy amable. Ya aquí nada más, Héctor, vamos a checar y rectificar sazón. ¿Qué te parece? Si me pasas la sal, por favor. Sí. Salecita. Sal. La sal de grano. Sal de grano, que me encanta. Me parece Más delicioso. sana, ¿no? Más sana, Más más natural, sana, exactamente. más natural. Y vamos a mover tantito para que se deshagan esos pequeños granitos de sal. Yo, para agilizar un poco, algo que hice muy mal, y lo tengo que decir, tapé mi fondo. Los fondos no se tapan para absolutamente nada. Entonces, bueno, le quise poner mi tapita ahí, la excusa. Entonces ahora sí voy a tapar esto para que se cocine más rápido. Y vamos a dejar que nada más unos cuantos minutitos. Ahora, podemos presentarlo donde usted quiera. Puede hacerlo en un plato hondo, pero a mí me parece que de repente las tazas hay que darles un nuevo uso, ¿no? Y de repente no queremos comer a lo mejor mucho caldo y me parece que en una tacita se ve lindísimo, ¿no? Y tengo cilantro o perejil de su preferencia para la decoración, ¿te parece? Exacto. Ahí, mira, yo te voy a alzar ya. Mira, ya están empezando a hacerse burbujitas, ya podemos ver eso. Empieza a salir el humito, Ay, ¿no? me encanta. Aparte el olor que está empezando a ver aquí en el estudio, siempre es como cuando uno llega a casa de la abuela o a casa de la mamá y llegas y abres la puerta y recibes esos olores tan ricos que te despiertan esa El hambre. memoria. El Pero empieza hambre. por la memoria olfativa, Sí. ¿no? Que dices, ay, eso, cuando yo era chiquita y llegaba de la escuela, abría la puerta y sabía que había una sopa de fideo o había caldo de pollo, ¿no? Y era una delicia. Entonces ahora sí vamos a servir. Es muy importante servir de todo, ¿eh? Con arrocito, el pollito. Vamos a poner caldito. Bien, nada más. Está. Huele, señora, que de verdad vale la pena. Un delicioso caldo, una sopita de pollo. Esta es sopita de pollo, ¿eh? Y voy a ponerle un poquito pollito aquí encima, para que sepan que sí es de pollo. Tantita agüita. Y voy a decorar Perejil. picadito. ¿Te parece buena idea? Vamos a servir una vez la otra. Para Ok, que tú y yo sí. perfecto. Para que tú Para y yo que los bueno. probemos. Me parece buena idea. No les vamos a dar a los del staff. Ahora que se han portado muy mal, que van y vienen para todos lados, entonces ahora resulta que me faltan 30 segundos o 3 minutos. 30 segundos. Uy, ahí voy, ya se me estoy apurando. Pero mira nada más, a ti sí te voy a dar de mi sopita de pollo. A los demás no, porque se me van. Ya tardan años en regresar. Mira nada más. Uy, qué delicia. Me encanta servirlo. Y bueno, Se ve muy bonito, ¿no? En tacitas. tacitas. Y mira, está más fácil y más práctico. ¿Por qué no decimos salud? Salud. Con nuestra deliciosa sopita. Y vamos a probarla. Y Calentito para este frío. exactamente. Y para el alma y para el corazón, siempre una sopita de pollo es buenísima. Eso dicen los doctores. Ahora sí vamos a ir a una pausa. Regresamos porque vamos a preparar unos tacos, señora, de guacamole. ¿Sí? Tacos de guacamole con salsa de carne y guajillo. Así Es una ¿cierto? tipo boloñesa, ¿no? Más Ajá. que nada, pero a la mexicana. A la podría ser. mexicana, porque la vamos a hacer con tomatillo, con guajillo, con chile de árbol, no se la puede perder, está buenísima. Y mientras tanto, vamos recogiendo la cocina, vamos a una pausa y regresamos. Esto es Cocina CDMX, yo soy Manny y ella no. Y él es Héctor. Perdón. Ay, caray, no, vamos a una pausa, ahorita venimos. Perdón, Héctorcito.